Okay, hello everyone. Today we're going to do something new. I'm going to explain, I'm going to check first the second string, then we're going to talk about the first string, so at the end of the lesson we will know the notes of the two first strings. First string and the second string, and then I'm going to explain the notes, but from the rhythm point of view. Bueno, vamos a empezar otra vez una clase nueva, creo que es la cuarta ya. Vamos a ver hoy en la primera cuerda. Voy a repasar un momentito la segunda también para que la recordéis, y su digitación. Y después, si puedo y me da tiempo, haré una explicación de lo que es las figuras rítmicas, las figuras de nota, para que así ya empecéis a tener una idea de la lectura digamos, rítmica y tanto también de un poquito de solfeo. Vale, pues vamos allá. Si os acordáis, vimos la segunda cuerda cuando hicimos la escala de do. Al principio lo hicimos con un dedo nada más, hicimos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y después os dije que tenéis que empezar a hacer el ejercicio ya con los dedos apropiados, dividiendo el mástil en tres partes con los cuatro dedos. You've got the fretboard, and we put 3 times the 4 fingers until the 12th fret. So I'm going to do the exercise with all my fingers. So it will be do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Vale? Acordaos que después teníamos el do y acabamos la escala. Es decir, al aire la nota es si. Y como de si a do hay un semitono, pues inmediatamente pongo ya el primer dedo. Si, do, re. ¿Vale? Bueno, pues si, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Vale? Y tenemos las notas de la segunda cuerda. Y si queremos empezar en do, pues acabaremos aquí en do. Si empezamos en si, acabamos en si. Si empezamos en do, acabamos en do. If you want to start from B, open string until the 12th fret, so you have a kind of C, a kind of B scale. And if you want to start from here, from the first fret, this note is C, you will finish here on the 11th, in the 13th fret. So we've got C, D, E, F, G, A, B, and if you want to finish, C here again, or with the first finger. So remember to play this exercise, always saying the notes, just in order to memorize them, because it's quite important. You have to remember all the things by heart, because it's quite important to say, okay, let's going to play F, here it is. Let's going to play B, here, or open. Let's going to play D, here it is. And this will be very important, because when we play chords, for example, this one is a bit out of tune, un pelín desafinado, no os preocupéis. Ese es el acorde re, the chord. Here is the note D. So it will be very, very important to know why this chord is called D major. And inside of this chord there is one important note, this is the tonic, D, ¿vale? Es decir, cuando pongamos el acorde de re, que lo aprenderemos,
pues lo que veremos es que dentro del acorde existe una nota que es la más importante, que es la tónica, que es re. Bien, lo digo por una sencilla razón. If you want to play the guitar, for example, to play songs, there are thousands of videos on YouTube, and you can play whatever you want, because maybe it's everything there. But you can play for example, C major, A minor, a lot of chords, but sometimes no one knows which chord, or what is the structure of the chord, or why this chord is called C major, or why this chord is called D, and sometimes they put a little cross here in order, they say, okay, not play this one. Why? Because this one is E, and E is not a note that belongs to D major, right? So with this course I try to explain everything from the very, very basic. Ok, lo que estaba diciendo es que sabiendo las notas, inmediatamente después cuando explique armonía y cómo se componen las notas, que es un mundo apasionante, os lo digo de verdad, porque después cuando hagamos las progresiones veréis cuántas cosas hay, incluso fuera de estos acordes que siempre estamos tocando, ¿no? Después veremos cómo se tocan otro tipo de acordes, en otro tipo de sitios, y cómo los acordes se pueden combinar, creando una progresión mucho más fluida. You can create a very chord progression very smoothly, muy suave. No tocar acordes, tocar y después de repente irme a uno muy lejos, etc. Bien, vale, vamos a por la primera cuerda. La primera cuerda al aire es un Mi, ¿vale? Estoy tocando la otra Mi. Como sabéis, de Mi a Fa hay un semitono, por tanto, esta nota de aquí sería un Fa. Es decir, igual que aquí hemos hecho Si, Do, porque era la nota I, que tenía la vocal I, y después venía el semitono Do, aquí tenemos la suerte de tener lo mismo. Mi, la nota que tiene la I, y la siguiente nota es un Fa. Vale, pues voy a hacer ya todas las notas primero con el primer dedo, y después lo haré ya con los dedos que tocan. Bien, de Mi a Fa hay un semitono, de Fa a Sol sabemos que hay un tono, de Sol a La hay otro tono, de La a Si hay otro tono, de Si a Do hay otro tono, de Do a Re, perdón, de Si a Do hay un semitono, sounds strange, Si, Do, sorry, semitono de, porque tenemos la letra I, Si, Do, por tanto tenemos Mi, Fa y Si, Do. Aquí están los dos semitonos, después el Re a un tono y por último el Mi a otro tono, ¿de acuerdo? Vale, voy a hacerlo con el primer dedo todo seguido. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Okay, I'm going to play the names. I'm going to play the sounds, the notes of this string, and I'm going to say the notes: E, F, G, A, B, C, D, and we're going to play again E. And now with the fingers, remember, I'm going to put 4 fingers every 4 frets. 4 fingers, for every 4 frets. So I'm going to begin with E, F, and G. The other ones, I'm not going to put these fingers because I'm going to play only the natural notes. So it's the same like I played before with B. B, C, D. So it's the same structure below. It's E, F, G. We are lucky. Yeah. Aquí tenemos suerte porque después vais a ver cómo la cantidad de veces que van a cambiar la estructura. So let's go to the next one.
So, mi, fa, sol, la siguiente será si, perdón, la, si y do. Mi, fa, sol, la, si, do. E, F, G, A, B, C. Right? So, here we change. Here we have repeated same structure in order to put the notes, but here is different because up on the second string was like this, right? And below now is right. It's different. Here is with the first finger, second and fourth, and down or below we've got 1, 3 and 4. And in fact it's quite interesting because if we want to play all the notes together, we are in fact doing a kind of scale, because E, F, G, the next one will be A, but we've got A here as well, right? The same note, more or less, because it's a little bit out of tune. I forgot to tune the guitar. Oh no, don't worry. More or less it's good. So you can do that. It sounds like flamenco. Vale, aquí tenemos mi, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos otra parte hecha. So we've got 3 fingers here, and at the end we've got again the same structure, because this one is C, this one is D, and the last one is E. And remember that in the second string, on the second string, we saw that we've got here, we had A and B. So below or down we've got D and E. So you are using the same fingering here, but you can not do here on a scale. But in this place of here you can do it. Right? So remember, play twice always with your pick down, a down stroke, up stroke. So it will be like this. Remember, this was the second string. I'm just checking to remember the second string we saw in the first lesson, I think. And now we've got another string. I'm always playing natural notes. Solamente estoy tocando notas naturales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lo que pasa es que esta vez no hemos comenzado en do, hemos comenzado en mi, fa, sol. Now I'm going to play twice. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos 2 cuerdas. We have finished 2 strings, and remember that this one here is an E as well. So it will be the same structure. It will be the same structure I have seen a few seconds ago. We have seen we saw a few seconds ago. I have to check my grammar, English grammar. Anyway, so we've got 2 strings, and remember that the 6th string is the same name as mi, y por tanto va a ser la misma estructura de notas. Por lo cual, en realidad nos quedarían por aprendernos 3 notas, 3 cuerdas. We have seen
these two here. E is the same, but don't worry because I will check it again. And then we've got only 3 strings to see, no? Or to study. The 3rd, the 4th and the 5th, right? Que son Sol, el Re y el La. I don't know if I say the names of the notes, but they are, la primera es Mi, la segunda es Si, la siguiente es Sol, la siguiente es Re, la siguiente es La, y la última es Mi. So the first one is E, the next one, the second is B, the 3rd one is G, the 4th one is D, the 5th one is A, and the 6th, the thicker, la más gruesa, is E again. Okay, good. So more or less we've got this for the guitar. If you want to practice another thing, it's quite important to do it, is to, it's like a play, you know, I don't know how to say, it's like try to guess the notes. If you, for example, I'm playing here an A on the 2nd string, so it will be here on the 10th fret. Toco la nota La en el 10º traste. Where is that note on the 1st string? So remember it's here. Right? Let me check for a second because I hate to listen my guitar out of tune. Maybe it's because, you know, today's very cold. Yeah, it's a bit out of tune. Yeah. Come on. Because I'm sorry, I was playing something with, I will teach you that sometimes you can, for example, this one is E, and sometimes you can drop this string into another note, for example into D, and I was playing a tune, a blues, and this one, I had to change the intonation of it, and I have to drop into D, the note, not E. Anyway, right. Yes, nothing is better than a good guitar in tune. Anyway, lo que os estaba diciendo, vale, entonces, por ahí podéis coger y hacer, dice, ¿dónde está la nota La? Es esta, buscar La en la misma, en la otra cuerda, a ver dónde está. Vale, por tanto aquí hay una idea fundamental. En la guitarra es un instrumento un poco confuso, o un poco más difícil de estudiar, porque las notas se repiten a lo largo del máster. Quiero decir, si esta nota de aquí es un Do, veremos que en el 5º traste de la 3ª cuerda también es la misma nota, y en el 10º de la 4ª igual. En el 13º es la misma. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, toco también algo el piano, y el Do central, ese ya no se puede hacer en otro sitio. Se hace ahí y se acabó, porque si tocas un Do una octava más baja ya es una más grave, y si lo tocas un poco más hacia tu derecha es una más aguda. So the guitar is a little bit difficult sometimes, it's a bit tough. Why? Because the notes are repeated. For example, I can play here C, I have placed here again C, on the 10th, and then on the 15th, 12th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, right? So this is 15th, here is in the 10th, on the 4th string, then here on the 3rd string is on the 5th fret, and here is on the 1st fret, 1st, 5th, 10th, 15th,
and I can, if I've got more frets, I can play the note, but this guitar things here. So remember, so that's an important exercise, is to say, okay, I'm going to say where is the note, for example, F. Here it is. And you can say the note F is on the 6th fret on the 2nd string. Where is on the 1st fret? On the 1st, I say the answer. Where is on the 1st string? On the 1st fret. It's the same. And we'll see that it is as well on the 10th. It's the same note. So that's one of the things that is a little bit difficult for the guitar. Because when you play the piano, the central C is just one central C. There is no more central C in the middle of the piano. And then if you go left, you go to another C, but this one is an octave lower. And if you go on the right, you arrive or you achieve the next octave, and is one octave higher and another C. So there is just one C here, but here you can play this note in several places. Right? Okay. Vale, vamos a ver ahora otra cosa muy importante. La cuestión de la separación rítmica. Acordaos, repasar el ejercicio de la araña, repasar dónde están las notas, repasar la primera y la segunda nota y jugar un poco a adivinar, bueno, no tanto adivinar, a razonar, mejor dicho, dónde está cada una de las notas, tanto en la primera como en la segunda cuerda, y tratar de ver las similitudes. Si toco aquí un La, pues aquí está el La. Si toco aquí el Fa está aquí también, y se pueden tocar en diferentes partes. Vale, y ahora lo que vamos a ver es la cuestión de la subdivisión de las principales figuras de nota. Where's my here it is, my blackboard. Vale. Si os acordáis, lo que vimos en una primera lección con la pizarra fue la figura redonda, ¿vale? La figura redonda, que voy a dibujar ahora, vale, la voy a poner aquí, redonda y whole note. Vale. La manera de distribuir, I'm going to explain first, voy a explicarlo primero en castellano. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir subdividiendo esta figura, la redonda, que es la que en inglés significa la nota que es completa. Es como si fuera, acordaos de cuando vimos las fracciones, cuando son más pequeños. Es decir, nos ofrecían la imagen típica de un pastel, cuando teníamos que hacer fracciones, porque lo que vamos a ver es cómo entender un elemento fundamental en la música, que es el compás, que aparece siempre después de la clave. En nuestro caso, la música de la guitarra siempre después de la clave de sol. Bien, entonces, imaginaos, ¿vale? Esta es la redonda, aquí la tenéis, redonda, whole note, ¿vale? Bien, ahora la voy a hacer un poco más grande. Si yo le cojo esta redonda, vale, se lo explico así a algunos alumnos, y la parto por la mitad, ¿vale? Have to cut the cake into 2 pieces, right? Chocolate cake into 2 pieces. So we've got here, so the whole note is not a whole note now. It's another kind of there are 2 parts. So this part of here, la hemos dividido en 2 partes,
yeah, two parts. Y en castellano, a esta subdivisión, la nota que sale a partir de aquí será una blanca, ¿vale? Blanca, ¿vale? Y esta se dibuja de esta forma, ¿vale? Y los ingleses, o en el idioma internacional, aunque se conoce en la música, fijaos que bien lo hacen, porque si the whole note es la nota completa, que sería la unidad, ellos a la blanca le llaman half note. ¿Por qué? Porque han partido por la mitad. ¿No? Half en inglés significa la mitad, ¿vale? La blanca, ¿no?, que es la misma, podría haberla dibujado aquí, es la mitad de esta unidad, ¿vale? Por tanto, si la redonda, hemos dicho, os lo dije en una clase, que valía 4 tiempos, 4 beats, 4 tiempos, o 4 beats, si ahora la he dividido en dos partes, 4 dividido entre 2 sale a 2, por tanto la blanca dura la mitad de la redonda, es decir, 2 tiempos. ¿De acuerdo? Y después, aquí también lo puedo poner, voy a dibujar la blanca para que la vean también los ingleses, gente que habla inglés. 2 beats. ¿Vale? La redonda dura 4 tiempos, forma una unidad de 4 tiempos. Vale, si la divido entre 2, ahora ya no es completa, está dividida en una mitad y otra mitad. 2 half notes, ¿vale? Por tanto, ya lo sabéis, una redonda equivale a la suma de 2 blancas. Right? Because 4 equals 2 plus 2. ¿Vale? La redonda equivale a 2 blancas. ¿De acuerdo? Bien, y la otra figura que vamos a aprender hoy, última, es si yo ahora cojo y vuelvo a subdividir otra vez the whole note. Ahora la divido en 4 partes, ¿vale? Por tanto, si ahora la divido en 4 partes, cada una de ellas valdrá la unidad, ¿vale? Porque ahora he partido la blanca en su mitad. Si la blanca valía 2 tiempos, if the half note, its value was 2 beats, now I'm going to cut the cake again, right, into 2 more pieces. So 2 beats will be now one note with a duration of just 1 beat. And this note, en castellano es la negra, que dura un tiempo. And the English people says, the English speakers say, so a quarter note. Why? Because it's the quarter part of the whole note, la cuarta parte de una nota completa. So it will be here the 1 beat, and this one is a quarter note. Yeah, we've got una negra que dura un tiempo, y al otro lado tenemos un cuarto, a quarter note, because we have cut the cake into 4 parts. So the whole note we can have just 2 parts, right? It will be a half note, or 4 parts, like this circle of here try to represent.
right? So the whole note is equivalent to 4 que vale a 4 negras, because la negra vale un tiempo, 1, 2, 3 y 4, y ahí están los 4 tiempos, ¿vale? Si, acordaos que cuando he quitado esta raya que ha partido por 2, podía haber puesto la blanca aquí, ¿de acuerdo? Y de hecho, puedo dibujarlo otra vez. Fijaos, lo borro un momentito y lo veis. Mientras más claro lo veáis, where is my eraser? Vale, igual lo hago con los dedos. Vale, borro. Y ahora aquí podría poner 2 half notes, 2 blancas. Why? Because 2 half notes, 2 plus 2, because it lasts 2 beats. 2 plus 2, we get 4 times, right? So remember this explanation. Try to write it on your notebook, because this is very fundamental in order to explain the this is very important in order to explain the time signature. The time signature es el compás. Y el compás, como lo veremos en una clase posterior, veremos que es la representación gráfica en música de lo que es el tiempo, la medida del tempo, ¿vale? Por ejemplo, veremos que hay 3×4, 4×4, y vamos a ver por ahora solamente estos 3, ¿vale? Y ahora entenderéis lo del 4, ya veréis por qué, el 3, el 4 y el 2. Bien, olvidaos ahora un momentito del 4 y imaginad que os voy a explicar ahora una cuestión muy importante del ritmo, que es la cuestión de la acentuación. Bien, si vosotros escucháis un segundero, if you listen to a watch, no, not watch, it's better a clock, tick tack, tick tack, you can hear the seconds, right? But there is no, how to say, there is no accent. Every second is the same to the other one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, until you arrive to 60 and you have 1 minute. Hacéis 1, 2, 3, 4, vais contando hasta que llegáis a 60 y ya tenéis 1 minuto. Bien, en música hay un aspecto fundamental y es la acentuación, ¿vale? Veremos que la música se va a ir dividiendo en compases, measures, se escribe measure, measures, with bars, right? Con las líneas de separación de compás, y iremos viendo, ya os lo explicaré, lo dibujaré primero antes de dar la clase para que lo veáis bien. Bien, pues ahí, cuando tratamos del 2×4, el 3×4 y el 4×4, olvidaos ahora del denominador, and forget about the number 4, and let's go to see the numbers that they are up, en el numerador, que son el 2, el 3 y el 4. Bien, eso significa el 2, el 3 y el 4, que habéis visto, porque el 4 de abajo es para todos igual, significa how many beats, cuántos pulsos tiene un compás. Por ejemplo, imaginaos que no voy a dibujar el pentagrama, pero esto de aquí es un compás, ¿vale? Imaginaos que es un pedazo de vuestro tiempo, ¿vale? Y ahora voy a decir que voy a utilizar el 2×4. I'm going to use 2×4, right, this one.
right, 2, 4, but I'm not going to use, now forget about this one, right, don't worry about this one, and just look at this number of here, 2. It means 2 beats, dos pulsos. Bien, pues aquí, imaginaos que tenéis 2 pulsos. No voy a poner ahora ningún tipo de nota. Podría haber puesto una negra, que es la que tocaría, pero da igual. Imaginaos que tenéis 2 pulsos, es decir, como si fuera vuestro latido de corazón. Beats of your heart, right? Serían 1 y 2. Y después pasaríamos al siguiente compás. 1 y 2. ¿Vale? So that means how many beats I've got in just one measure, un compás, and how many beats I've got in the next measure. So this number here is quite important because it's going to say us how many beats we've got in each measure. So it will be 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahora viene una de las cosas más importantes del ritmo. En el ritmo musical tiene que haber cierta intensidad, cierta acentuación sobre el primer tiempo, ¿de acuerdo? Porque si no, no sabríamos en qué tipo de compás estaríamos. En este caso, en el 2×4, que vamos a olvidar el 4, diríamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So the first one is stronger, right? Is loud. It's a sound. It's stronger because the second one is weaker than the first one. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So you are prepared. If you are listening to this rhythm, you are prepared to listen to the next one that is coming. So 1, 2. You know that the next one will be 1 and it will be stronger. 1, 2, 1, 2, 1, 2. And you know that a new measure, un nuevo compás, is going to start. Right? Imaginaos que pusiera el 3. 3×4, ¿vale? Pues ahora sería así. Habría 3 beats, o 3 pulsos, like this. 3, of course, here we'll have 4, but you know that I'm not going to explain this number of here, we will explain in another lesson. Lo explicaré en otra lección qué significa ese 4, que lo vais a entender enseguida si habéis copiado la pizarra anterior. If you have copied the last things that I have written here on the blackboard about the number 4, that the whole note, you will understand what is the meaning of this number here. Anyway, so this one this one has 1, 2, 3 and 1, 2, 3, right? So how? Because remember that this one, the first one, is always a bit stronger, right? So in this one will be the same. The first one is going to be stronger. So how will it be this one? So it will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And the first one is what? 1, 2, 1, 2, 1, 2. So it's a different kind of measure, kind of music, because the measures are different. One there are just 2 beats and the other one has 3 beats. And the result is absolutely different. ¿Vale? Entonces en el primer tenéis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En el siguiente tenéis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
¿vale? En el 4x4 pues tenemos cuatro pulsos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí veremos que el tercero tiene un poquito más de fuerza que el cuarto, pero no tan fuerte como el primero, ¿eh? Ya lo veremos. Bien, pues con eso creo que ya está explicado todo lo que quería hacer hoy. I think I have explained everything. How to understand, remember, the cake, the whole cake. We cut the cake into pieces, and at last we have seen the quarter note. Hemos visto la negra, que es una cuarta parte de la redonda, y por tanto dura un tiempo, ya que la redonda entera dura en total 4 tiempos. Si dura 4 tiempos y la divido en 4 tiempos, cada una de las partes durará un tiempo. Matemática sencilla. La cuestión de esto del ritmo, que acordaos que siempre es acentuado. Si escucháis una cosa así, if you listen to something like this, without any kind of accent or stress, right? You don't know in which kind of music, which kind of time measure, compás, estáis. Pero en el momento que escuchéis una acentuación, if you listen that, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, you know where you are, in what kind of time signature you are. And remember that with the guitar we have seen, remember the notes of the first and the second string. First string is E, F, G, A, B, C, D. E on the second was the first string we saw last week, I think, was B or C, D, E, F, G, A, B, and if you want to finish the scale, the C major scale, it will be again C. So that's all, folks. Like the cartoons. Bueno, ya eso es todo. Espero que lo hayáis entendido más o menos. Si tenéis alguna duda me lo podéis poner, y la siguiente lección iremos ya a la tercera cuerda. Y atención que ya con la tercera cuerda vamos a hacer ya los primeros acordes, y ya voy a dar un poquito de teoría de armonía. I'm going to, if we see the third string next lesson, so it's time to see a bit of harmony. This is quite interesting, right? I don't know if I put my camera besides the piano in order to explain, because on the piano it's very easy to understand how the music, or more or less, is made, right? And it's very, very, very visible. And then we will see it on the guitar. Right, so have a nice week, and I'll try to be here maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow, I don't know, when I have to. So, see you soon, and have a nice week. Hasta pronto, y que tengáis una buena semana. Bye.